Filipenses 2, 19 hasta el final. Voy a hacer esta lectura, escúchela con atención, será base de la meditación de esta tarde. Dice el apóstol Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Es un poco difícil meditar en un texto en donde se habla de personas específicas, concretas. ¿Qué se puede decir de este texto? ¿Será que tengamos que descontextualizar el pasaje de toda la Escritura y centrarnos en estudiar quién es Timoteo, quién es Epafrodito, sin conexión con el resto del texto? No es posible. Tenemos que hacer una conexión obligada con el texto, porque es justamente el contexto lo que le da sentido a la mención que el apóstol Pablo hace sobre estas dos personas, sobre Timoteo y Epafrodito. Desde luego que tenemos que revisar quiénes son estas dos personalidades, pero ¿qué hacen en la narrativa del apóstol Pablo? ¿Por qué están incluidos ahí? ¿Será un asunto más bien personal? ¿Tendríamos que descalificar la autoridad apostólica del apóstol diciendo que esta sección no debería de estar porque está hablando de personas en lo particular y con asuntos que tienen que ver con sus propias necesidades? O quizá con alguna situación en donde él, mencionando a Epafrodito, estaba viendo por las necesidades de él mismo, de Epafrodito, que estuvo muy enfermo a punto de morir. Tenemos entonces una tentación fuerte de hacer una predicación muy antropocéntrica, pensando solamente en personas. Sin embargo, tenemos que ubicar el texto a partir de su contexto. Tenemos que revisar el texto a partir de lo que el apóstol ha querido enseñar a lo largo de todo este libro que llevamos estos 2 capítulos, pero más en el contexto inmediato anterior. Es notorio que el apóstol, antes de tratar a estos dos personajes, que bien los pudo haber tratado desde antes, pero en el lugar en donde están acomodados, y desde luego se debe a la pluma del apóstol, pero la inspiración del Espíritu Santo, están posteriores a aquel ejemplo maravilloso que el apóstol puso respecto de Jesucristo. Ustedes recordarán, porque ya lo hemos visto y lo hemos repetido casi cada domingo, el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es maravilloso para nosotros porque nos habla de un Cristo que se humilló a sí mismo, un Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, un Cristo que se hizo, siendo Dios, se hizo hombre en forma de siervo y hombre semejante a nosotros. Es un ejemplo maravilloso. En ese ejemplo maravilloso del Señor Jesús nos habla pues de la condición de Él siendo Dios y no estimando el ser igual a Dios. Entonces se somete obedientemente a la naturaleza, al mundo que Él mismo creó, y Él hace lo que su Padre le pide que haga, sin chistar, en una obediencia activa por completo. Pero por otro lado, el ejemplo de Cristo está también en su exaltación, es decir, que hablábamos de este Cristo glorificado, exaltado, que también participa junto con nosotros de esta exaltación, no en el mismo nivel, como hemos repetido muchas veces, pero el Señor Jesucristo, después de haber cumplido la obra perfecta que Él hizo aquí, porque era necesario que viniese y cumpliese con toda la obra que el hombre no podía hacer, obra que echó a perder a Adán, y que después entonces era necesario que Él viniese, según Romanos capítulo 5, era absolutamente necesario. Él cumple con toda la ley, con toda la obra, y en esto pues gana la redención, y no es que estaba perdida, sino que Él consigue para sí la redención planeada desde antes de la fundación del mundo. Un ejemplo pues de humillación, sí, pero un ejemplo también de una coronación maravillosa por la obediencia activa, algo que nosotros no podemos aspirar.
Nosotros no podemos aspirar a una exaltación por la obediencia, es decir, no hay manera. No hay justo ni a un uno. No podemos nosotros a través de nuestra rectitud aparente que no tenemos lograr ese estado que el Señor pudo tomar. Él sí, el Señor sí, su obediencia le trae como consecuencia entonces la exaltación. Pero Él es Dios, Él no tenía ningún pecado, Él tiene que cumplir con la voluntad de su Padre y lo hizo. Pero en su obediencia pues y en su exaltación hay unos ejemplos maravillosos. Luego entonces el apóstol dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Nos anima y no solamente recomienda, sino ordena que ese sentir haya entre nosotros, que nosotros hagamos eso, que imitemos a Cristo. De hecho, la Biblia insiste muchas veces en que seamos imitadores de Cristo. En esa misma línea de pensamiento, ¿no? El apóstol continúa hablándonos de que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, y ocuparse de la salvación tiene que ver pues con esta vida de santificación. Tenemos que hacer algo, ocuparnos, no solamente soy salvo, me cruzo de brazos y espero que el retorno de Cristo, sino que tenemos que hacer muchas cosas en esta lucha, ¿no?, incansable contra el mundo, nuestra carne y Satanás. Así que entonces tenemos que ocuparnos, lo cual hablábamos de que esto tiene que ver con la santificación. Es algo muy, muy, muy importante, muy, muy importante. En esta ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, ocuparnos con nuestra salvación, tenemos nosotros la tarea, ¿no?, de hacerlo, porque Dios ha producido, ¿no?, en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que entonces nosotros queremos y hacemos, no porque nosotros seamos muy listos y muy capaces, sino porque el Señor lo ha producido en nosotros. Una vez que lo produce, quiero; una vez que lo produce, hago, ¿no? Es decir, no hago ni quiero por mi propia capacidad intelectual de deducción, sino que hago y puedo, ¿no? Lo que hago y lo que creo lo hago porque el Señor es el que lo produce. Maravillosa cosa. Él me conecta con Él y entonces produce en mí el querer como el hacer. Y me ocupo porque estoy asistido por el Señor, conectado con Él en mi salvación y con temor y temblor. Luego de ahí entonces viene el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito. Tenemos que pues conectarlo necesariamente con esto, porque si hay ejemplo, no solamente el apóstol Pablo, pero hay personas que en la época del apóstol Pablo, y quiero ser muy específico en esto, en la época del apóstol Pablo, conocidos directos de Pablo, había dos personas que podían ser un ejemplo de esta tarea de ocuparse de su salvación con temor y temblor. Esta tarea que había de que él podía testificar de personas que estaban queriendo hacer la voluntad de Dios, a pesar de que nosotros hoy reconocemos por el texto bíblico, ¿no?, de que no hay justo ni a un uno, y sabemos perfectamente bien que Timoteo, Pablo también, pero Timoteo y Epafrodito eran pecadores y que seguro cometieron errores graves quizá, o no tan graves, eran pecadores, necesitaron de ser llamados para salvación. Una vez salvos, ellos tuvieron una vida de santificación completa, y no absoluta, para no confundir los términos. Por lo menos procuraron tener una vida de santidad, y entonces él los pone como ejemplo, un ejemplo maravilloso. En este ejemplo que el apóstol pone de Timoteo y de Epafrodito, no lo tenemos que tener como una exaltación a Timoteo y a Epafrodito, sino como la obra maravillosa del Señor que produce en Timoteo y en Epafrodito el querer como el hacer. Por eso no lo podemos desconectar, ¿no? La obra que hace Timoteo, las virtudes que tiene Timoteo fueron producidas, ¿no?, producidas por el Señor. Él produjo en Timoteo el querer como el hacer. Él produce en Epafrodito el querer como el hacer. Y Pablo pues los pone enfrente en el escenario para que nosotros tengamos un ejemplo concreto de personas de su tiempo. Insisto, de su tiempo. Si Pablo hubiese conocido, por decir algo, a Juan Calvino, o hubiera conocido a Agustín de Hipona, o hubiese conocido a Martín Lutero, igual y les dice y lo pone en un relato, porque son personas que se entregaron a una vida de lucha contra su propia carne, ¿no? Es decir, pero son personas de su época, son personas de su tiempo, son conocidos personales. Por eso tenemos que interpretar la Biblia a partir de la temporalidad en que fue escrita, ¿no? No a partir de aquí no decimos, y ya no hay nadie como Timoteo, ya no hay nadie como Epafrodito. Sí que los hay, pero esta mención
está porque fueron las personas que en ese tiempo Pablo podía tomar como referencia. No lo desconectamos pues de que ellos se ocuparon en su salvación y que Dios produjo en ellos, ¿no?, el querer como el hacer, y lo conectamos con esto. Así que la labor de Timoteo, el ejemplo de Timoteo, el ejemplo de Epafrodito, tiene que ver pues con una obra maravillosa de Dios en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, descartamos la antropocentridad del texto. Quitamos pues la visión de exaltar a Timoteo, de exaltar a Epafrodita. Ciertamente nos gustaría imitarlos, como a Pablo, ¿no? Pero nuestro ejemplo mayor no son ellos, en los versículos anteriores es Cristo, ¿no? Tenemos que imitar pues a Cristo. Dicho lo cual, para tener en contexto estas dos menciones, ¿no?, entonces tenemos que entrar al texto para revisar qué es lo que dice Pablo de estas dos personalidades. Después pues de que el apóstol Pablo nos habla de que tenemos que asirnos de la palabra de vida, después de que nos habla de que tenemos que ser luminares en el mundo, como ya lo predicamos la semana pasada, ¿no?, entonces hace estas recomendaciones. Dice él: espero en el Señor, en el verso 19, en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Así que dice el apóstol Pablo: estoy esperando enviarles pronto a Timoteo. La iglesia en Filipos conoce a Timoteo. Claro, sí, está implícito en el texto. Por supuesto que la iglesia conoce a Timoteo. Timoteo no solamente fue un joven que acompañó al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, sino que además el apóstol Pablo lo había dejado en algún momento, en diferentes etapas, en diferentes iglesias, para que fuera un pastor de estas iglesias. El apóstol Pablo fue quien le recomendó a Timoteo cuando había fundado iglesias y fue a recorrer las iglesias. El apóstol Pablo fue quien le dijo a Timoteo: tienes que hacer un consistorio en cada iglesia, porque si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y le dio las instrucciones. Timoteo puede presumir, ¿no?, o pudiese hablar de decir: yo fui el que fue el primer consistorio en la iglesia moderna, ¿no?, porque él recibió la instrucción y tenía la tarea pues de establecer ancianos en las iglesias y dar normas al respecto de esto. Tito fue otro que recibió las mismas instrucciones. Tito y Timoteo iban pues como pastores itinerantes haciendo una labor en cada una de las iglesias. No nos queda duda, Timoteo pudo haber estado como pastor también joven en Éfeso, pero también nos queda claro que él había estado involucrado con la iglesia de Filipos, por lo menos lo conocía. Este Timoteo fue un personaje que era joven, proveniente de Listra, en donde en el segundo viaje misionero el apóstol Pablo, cuando llega, allá en el capítulo 16 de Hechos está narrado, cuando llega el apóstol Pablo y Silas a Listra, lo toma. No, nos queda claro que seguramente conoció a Timoteo años antes, cuando hizo su primer viaje misionero, pero en el segundo lo toma, lo circuncida a causa de los judíos, y nos dice la escritura que él era un muchacho pues que no compartía la misma ascendencia del apóstol Pablo. Él era hijo de una madre judía, pero de su padre griego, es decir, no era tan puro, pero desde el punto de vista de los judíos, pero tuvo que circuncidarlo pues a causa de los judíos. En ese sentido se identifica con los judíos por la tarea que debe de tener. Pero una de las características que tiene este maravilloso personaje Timoteo, ¿no?, es que desde la niñez había sido instruido en las Sagradas Escrituras. Esto nos cuenta el mismo Pablo cuando le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16 en adelante. Él había sido instruido pues desde la niñez en la Sagrada Escritura. Al respecto se pueden sacar varias conclusiones. Una solamente que vale la pena mencionar es la importancia que es la educación cristiana de los niños desde pequeños, ¿no? Porque si desde pequeños se instruyen en la Escritura, ellos van a cuidar su salvación con temor y temblor. Ellos van a procurar su vida de santidad porque desde pequeños se les inculcó la Escritura, ¿no? Se les enseñó la palabra desde pequeños.
Hoy desde pequeños se les da el iPad o ¿no? Es decir, pues ojalá y pudieran poner el texto bíblico allá, pero de la escritura. Y él era un niño, pues que un niño creció con la escritura y fue apto para la salvación por la escritura. Era un personaje, pues, que desde pequeño había sido instruido, había sido educado en este camino. Pero por otro lado, en su edad más adelante, en su juventud, fue recomendado por los que lo conocían bien, ¿no? Dice el autor de Hechos, Lucas, en el 16:2, que él daba buen testimonio, o las personas daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, es decir, era un muchacho de buen testimonio. Su conducta era, si no intachable, era buena, tenía un buen testimonio. Y el apóstol Pablo lo había considerado como un hijo, ¿no? Él mismo, en 1 Corintios 4, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Él dice de Timoteo: es mi hijo amado. Este Timoteo estaba acompañando al apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. Nos queda claro por el texto que también seguramente él iba y venía en sus prisiones en Roma, porque le traía y le llevaba cosas. Él traía cosas a Pablo a Roma en sus prisiones, lo cual nos deja ver que Pablo podía recibir visitas, pero por otro lado, él de Pablo llevaba, quizá no prendas, quizá no artículos, pero llevaba información, cartas, etcétera, etcétera. Es posible también que Timoteo pudo haber sido llevar algunas de las cartas carcelarias, ¿no?, que fueron dirigidas quizá a Éfeso, Filipenses, Colosenses y posiblemente a Filemón. Pero él iba y venía, pues estaba en este ir y venir constante del apóstol Pablo. Y seguro en una de estas el apóstol tenía planeado: voy a mandar a Timoteo allá con ustedes, ¿no? Entonces él está diciendo: espero que les envíe pronto a este Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Era su correspondencia. Y añade que a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y añade este versículo 21: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. No dice y Timoteo no, pero está implicado. ¿No? Está implicado. Significa entonces que Timoteo no buscaba lo suyo propio, ¿no? Timoteo no buscaba lo suyo propio, sino lo que era de Cristo. Él estaba comprometido en la obra de Cristo. Él quería ser ejemplo de Cristo. Pero este es Timoteo, del quien menos se habla. Y bueno, se habla menos porque tenemos una gran cantidad de textos que podemos encontrar acerca de Timoteo, que era un hombre maravilloso respecto de su relación con Pablo y muy temeroso del Señor. Pero añade un personaje nuevo, un personaje distinto, un personaje del que no se habla mucho más que aquí. Y se nos menciona un tal Epafrodito, ¿no? Un tal Epafrodito. Dice en el 25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Quién es Epafrodito? ¿Quién es este personaje? El nombre Epafrodito es muy interesante. Significa el digno de ser amado. Epafrodito tiene nombre y toma su nombre de una costumbre pagana de poner nombre de dioses de su época. Entonces ustedes saben que un dios de la época era Afrodita, una diosa, la diosa del amor, pues Afrodita. Y bueno, pues como en nuestros tiempos, ¿no?, o por lo menos cuando yo era pequeño, recuerdo que los niños cuando nacían, la gente que no era creyente, algunos creyentes también, ponían el nombre del santoral del día. ¿No es cierto? Es decir, el día que naces, ese nombre te ponemos. Teníamos como costumbre estas ideas. Siento que hoy ya se perdió eso, pero cuando yo era pequeño esto era como muy común, ¿no? Y de repente, ¿y por qué te llamas así? Pues fue el santoral del día, ¿no? Y a veces eran nombres bastante feos, pero pues así me tocó nacer, ¿no? En el caso de la época del apóstol Pablo, había no costumbre, pero en algunos casos tomaban los nombres de las deidades de su época y en una construcción pues gramatical ponían el nombre a los hijos. Así que a este le pusieron el hijo amado o el deseado amado o el, como acabamos de decir, ¿no? El digno de ser amado. Algunos dicen el amable, ¿no?
Y claro, su nombre tiene que ver también con sus características, ¿no? Pero toma este nombre pues de Epafrodita y le dicen entonces Epafrodito, ¿no? No sé si le gustó a él, pero así le pusieron, ¿no? El nombre, ¿no? Quizá yo hubiese reclamado, pero así le pusieron. Y así lo conoció el apóstol Pablo. Es un hombre que seguramente vino al evangelio por la predicación del apóstol, ¿no? En sus viajes misioneros, que conoció a Cristo y que además se había entregado a la causa por completo. Tanto que incluso él era capaz de dar su vida, ¿no? Por Pablo y por la iglesia, específicamente la iglesia de Filipos. Algunas cosas que son muy importantes y que nos muestran un poco la característica de este hombre que entendió el evangelio y que quería imitar a Cristo y cuidaba su santificación con temor y temblor. Dice el apóstol en el verso 25 que tuvo por necesario enviarles a Epafrodito. Había una necesidad pues de enviar a Epafrodito. Tenían varias razones por las cuales se enviaba, pero las características de este hombre están en el verso 25. Dice él que es su hermano. Las expresiones cortas son muy importantes porque nos dicen mucho del personaje. Como de Epafrodito no se dice mucho, tenemos que inferir del texto algunas cosas. Cuando dice mi hermano, estamos pensando que está hablando de una persona cristiana. El apóstol no va a nombrar hermano, ¿no?, a nadie que no haya sido antes converso, pues, que no haya él, Pablo, comprobado su conversión. Nos queda claro que Epafrodito, ¿no?, era creyente. Le dice mi hermano. Siempre que se refiere a creyentes, siempre que se refiere a alguien como creyente, le llama hermano, ¿no? Ese es mi hermano. Inferimos pues por el texto, en primer lugar, que Epafrodito era un hombre creyente en el Señor. No hay duda. Y también nos queda claro, Pablo no se iba a rodear en su obra ministerial de personas no creyentes. Los conocidos de Pablo, todos fueron hombres y mujeres creyentes. Pero por otro lado, dice también que es colaborador. La curiosidad que uno tiene de buscar en el texto un poco la idea exegética de los textos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de hermanos, sabemos que viene esta palabra adelphos, que es hermano del griego, pero en el idioma original, la que llama la atención es la palabra colaborador. Esta palabra colaborador es una palabra que en griego es sinergia, sunergos, que de ahí viene sinergia. La palabra sinergia sí la conocemos nosotros, no necesitamos pues ir al griego, casi sin hacer un estudio etimológico, ¿no?, entendemos la palabra sinergia. Cuando hablamos de sinergia, estamos hablando de fuerzas distintas que se unen para hacer una causa común, ¿no? Es como dos compañías, por ejemplo, una compañía que se dedica a vender refrescos, pero otra compañía que se dedica a hacer las botellas. Entonces se juntan, por decirlo de alguna manera, se juntan y juntos hacen un producto muy bueno, ¿no es cierto? Esta unión de estas dos fuerzas se le llama sinergia. No solamente la sinergia se da en compañías o en ámbitos empresariales, se da en el cuerpo, se da en las organizaciones, se da en muchos lugares, en la propia naturaleza. Hablando desde el punto de vista organizacional, la sinergia se da en el conjunto de las voluntades y de las características particulares de cada uno. Nosotros como iglesia tenemos cada uno dones distintos. Juntando los dones, ¿no?, juntándolos, pudiésemos hacer tal sinergia que pudiéramos hacer una obra maravillosa dentro de la iglesia. Esa sinergia pues es vital para la vida de la iglesia. Y aquí el apóstol está diciendo que con Epafrodito hubo sinergia, ¿no? Es decir, porque él dice que fue colaborador. Es decir, que él tenía características particulares que posiblemente el apóstol Pablo no tenía. Y en esta unión de voluntades, en esta unión de dones, en esta unión de condiciones, se unen y colaboran. Esta es la esencia de la colaboración. Por eso cuando debemos trabajar como iglesia, debemos trabajar en colaboración. Estamos hablando de sinergia. Hay cosas que me faltan a mí que las tienen ustedes. Hay cosas que a ustedes les faltan que las tiene otro. Es decir, cuando juntamos nuestras capacidades, hacemos sinergia y colaboramos para el crecimiento de la iglesia. En ese sentido, Epafrodito hacía sinergia con Pablo. Una sinergia maravillosa, ¿no? Nos deja claro entonces primero que es creyente porque le dice hermano, pero por otro lado nos habla de que han entendido el trabajo colectivo por el bien del evangelio, ¿no? La tercera cosa que dice, compañero de milicia. Compañero de milicia.
Va a quedar claro en lo que va a decir a continuación, pero el compañero de milicia es tan importante porque el que milita sufre y se enfrenta a los enemigos comunes. Si usted y yo queremos ser compañeros de milicia, tenemos que enfrentar a los enemigos comunes. Si alguna vez uno de nosotros se baja, se hace para atrás, ya no somos compañeros de milicia. El compañero de milicia es el que emprende la lucha contra un enemigo común y lo vencen. O pierden, pero juntos. Pero juntos, ¿no? Es decir, vamos a enfrentar esto. Puede que ganemos, puede que perdamos, pero juntos. Compañero de milicia implica entonces ser creyente, tener sinergia, ¿no? Este compromiso que tenemos juntos, ¿no? Esta colaboración, pero además enfrentar las batallas juntos. Y si ganamos, ganamos juntos, y si perdemos, perdemos juntos. Claro que estamos hablando de una milicia que tiene que ver con la iglesia, y nosotros sabemos que la iglesia es militante. Lo que tiene implicado es que la iglesia militante tiene compañeros uno a otro, porque la iglesia no es uno solo. Somos el conjunto, somos el cuerpo de Cristo, somos como un órgano. El apóstol entonces está diciendo que era necesario que enviara a este hombre, que era creyente en primer lugar, que en segundo lugar hacía sinergia con él y desde luego también con los filipenses, y en tercer lugar enfrentaba las batallas juntos. Era compañero de milicia. Bueno, dice él, este es vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pues sí, porque era hermano, porque hacía sinergia con Pablo y porque luchaba sus luchas. Cualquier persona que de repente sepa que su amigo se fue a la cárcel, pudiese decir, algo habrá hecho, mejor me hago a un lado. Pero no era el caso de Timoteo, pero sobre todo no era el caso de Epafrodito. Epafrodito dijo, yo estoy con Pablo, ¿no? Y fue compañero de milicia. Combatieron juntos por el evangelio. Nos queda clara pues la característica de Epafrodito, hombre que había entendido que tenía que imitar a Cristo, que era un hombre que tenía que estar sirviendo a Cristo en estas condiciones con el apóstol Pablo. Luego entonces continúa el apóstol hablando de este personaje Epafrodito y dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad, dice él, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hay razones por las que el apóstol Pablo envía a Epafrodito con ellos. Uno tiene que ver con Epafrodito mismo, otro con los filipenses y otro con Pablo. La primera tiene que ver con Epafrodito. Dice, para que el ardiente deseo de Epafrodito fuera satisfecho. Él anhelaba llegar con aquellos filipenses. Dice, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Entonces lo mando porque él ardientemente anhela estar con ustedes. Y además se angustió gravemente porque habíais oído que había enfermado. No sabemos qué había pasado con Epafrodito, pero bueno, había estado enfermo, dice el verso 27, en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Es decir, la enfermedad que tenía era una enfermedad grave. Muy, muy grave. Y había empatía entre la iglesia. Dice, es necesario por causa de él que vaya a verlo. Y añade el apóstol que Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de Pablo, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Una de las razones por las que lo envía era para que Epafrodito pudiera gozarse en la presencia de sus hermanos ahí en la iglesia. La iglesia debe ser un lugar de recogimiento, de gozo, ¿no? Tiene que ser como una guarida, ¿no? Tiene que ser como una guarida. Recientemente le digo a mi esposa, cuando estoy ya muy abrumado, digo, no tienes idea cuántas ganas tengo de llegar a casa, ¿no? Y meterme en mi guarida contigo y ya, ¿no? En donde se desaparece todo y encuentro tranquilidad y paz. Así debería ser la iglesia, ¿no? Donde yo pudiera ir con gozo y encontrar ese remanso de paz. Epafrodito necesitaba a la iglesia en Filipos, la necesitaba. Porque en verdad estuvo enfermo, muy enfermo, estuvo tan enfermo que estuvo a punto de morir, ¿no? Entonces la razón por la que fue primero era a causa de él, pero la segunda a causa de los filipenses. Versículo 28, su primera parte dice, así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis.
para que al verle de nuevo os gocéis. Qué interesante, porque hasta los filipenses fueron bendecidos con la llegada de Epafrodito, o iban a ser bendecidos con la llegada de Epafrodito. Cuando llegara Epafrodito y entrara por la iglesia, lejos de haber una mirada indiferente, seguro había gozo, y todos arremolinados a través de Epafrodito para abrazarlo. ¿Alguna vez se ha ido de la iglesia por un tiempo y regresó? ¿No cree que tendríamos un ejemplo en la Biblia de que cuando alguien se va y luego viene, le abracemos, ¿no? Decir, qué bueno que llegaste. Qué gozo produce en nuestro corazón tu llegada. La ida de Epafrodito para con los filipenses no solamente tenía que ver con satisfacer la necesidad de Epafrodito, sino satisfacer la necesidad de la iglesia de ver a su hermano amado. Lo recibió con gozo. Dice el versículo 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Porque todos somos compañeros de milicia, porque combatimos juntos por el Evangelio, porque hay sinergia entre nosotros, porque somos hermanos en Cristo. Nos vamos un día, pero cuando regresamos debe haber mucho gozo. Ahí nos estamos ocupando también de nuestra salvación con temor y temblor. Yo sé de algunas personas, a nosotros nos pasó en algún momento, que tuvieron que cambiar de domicilio, se tuvieron que ir a algún lugar, en alguna iglesia donde crecieron por toda la vida. Y luego se tienen que ir. Y pasados los años regresan. Y cuando regresan, la gente que les conoció en aquel tiempo se llena de gozo. Y abrazan, y preguntan, y lo reciben. Pero qué feo sería lo contrario. Cuando nosotros nos fuimos de la iglesia donde crecimos, y después de muchos años regresamos, también hace muchos años de esto, sentimos el gozo de la iglesia al recibirnos. Éramos hermanos, había sinergia, éramos compañeros de milicia, y nos gozábamos juntos de contar nuestras historias en Cristo Jesús. Epafrodito llegó para satisfacción personal, llegó para gozo de los filipenses, pero llegó para gozo del apóstol Pablo. Porque la tercera razón era el gozo del apóstol Pablo. Al final del 28 dice, repito todo el 28, dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Y al final dice, y yo esté con menos tristeza. Para el gozo del apóstol Pablo también. Recíbanle para que yo esté también con menos tristeza. Y entonces, no solamente lo envía para que Epafrodito esté gozoso en esto y para que la iglesia esté gozosa en esto, sino para que el mismo Pablo esté gozoso en esto. Note el gozo imperante en el texto. Cómo entre todos esa sinergia maravillosa, ese amor entre hermanos, este compañerismo en la milicia se evidencia en el gozo de todas las partes. Cuando alguno de ustedes falta en la iglesia, debemos sentirnos todos, porque hay algo que nos falta, un compañero de milicia. ¿Cómo combato solo? Epafrodito era un compañero de la milicia, un colaborador, un hermano en la fe. Independientemente de su pasado, que seguramente no era bueno, pues se llamaba Epafrodito. Con todo, la iglesia le recibió. Se gozó, el apóstol se gozó, Epafrodito se gozó, era una iglesia maravillosa. Dice el apóstol, recíbanle. Recíbanle pues en el Señor, verso 29, con todo gozo, y tengan en estima a los que son como Él. Porque la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Recíbanlo. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia también hospedadora, amorosa, empática, en donde cada uno de nosotros cumplamos con la característica de ser creyentes, colaboradores, que haya buena sinergia y compañeros en la milicia. Así nos ocupamos también de nuestra salvación con temor y temblor. Como Epafrodito, como Timoteo, como Pablo.
y como muchos otros a lo largo de la historia que han luchado juntos por el Evangelio. Nosotros, amados hermanos, tenemos una tarea enfrente. No debemos de permanecer sentados mucho tiempo. Tenemos que trabajar en la obra del Señor, como hermanos, en una buena sinergia y como compañeros de milicia. Y cuando uno falte, procurar que estemos juntos, para gozo del que se fue, para gozo de los que se quedan y para gozo de aquel que hizo la obra. Maravilloso texto que nos habla de dos personas, pero que converge todo en Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este texto. Gracias, Señor, por este ejemplo maravilloso. No solamente de Timoteo y de Epafrodito, pero el ejemplo de todos. Del mismo, de la iglesia que le recibe con gozo, de Pablo que se goza en esto. Gracias, Padre, porque podemos entender que la relación entre nosotros tiene que ser así, de creyentes, en una sinergia perfecta y como compañeros de milicia. Y como Timoteo, los que son diferentes a Epafrodito, que nacieron en un hogar cristiano y que desde pequeños entendieron el Evangelio. Ser colaboradores también, hermanos y compañeros de milicia. Así, seguimos ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Haz de nuestra iglesia con estas características, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.